Quiero compartir una palabra del Señor. Si usted, por favor, puede buscar su Biblia en el libro de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Si me ayuda, por favor. Marcos capítulo 6. Sí, me aguantó. Marcos capítulo 6. Quiero hablar acerca de una historia. ¿Sabe qué? El día de hoy quisiera hablar acerca de una persona que es un cambiavidas. Yo no sé, ¿conoces a alguien que sea un cambiavidas? El día de hoy yo quiero hablarte de una persona que es un cambiavidas. Y su nombre, Jesucristo. Quiero que por favor puedas abrir tu Biblia en Marcos capítulo 6, del versículo de capítulo 6. Capítulo 6. Perdón, capítulo 5, me va a perdonar. Capítulo 5, ahí está. Gracias, Señor, tú me sacas siempre de todo aprieto. Gracias, Espíritu Santo. Dice así, capítulo 5 del versículo 1 al 20. Capítulo 5, versículo del 1 al 20. Si le encontró, le coloca, lo encontré ahí en el link. Dice así: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de él, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atacado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos mucho. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ello. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Aleluya. Y tuvieron miedo y los contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a la casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban.
Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos el testimonio de tu grandeza, Señor, que no solamente la podemos leer, Señor, sino que también la podemos experimentar, Señor. Porque conocemos tu señorío, conocemos tu grandeza, Señor. Mas tu palabra, Señor, es como una espada de doble filo, Señor, que corta, Señor, y atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser. En este día oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra tuya, Señor, sea una espada para cortar todo aquello que esté de más. Que sea, precioso Dios, como un ungüento que sane toda herida, Señor. Que sea como un manto para que abrigue a todo aquel que está desprovisto, Señor. Que esta palabra sea una semilla, Señor, para que dé fruto en todo aquello, Señor, que no ha dado fruto, Señor. Te damos muchas gracias, hermoso Dios, en este día, y agradecemos tu amor y tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amados, cuando nosotros escuchamos este relato, si usted ve un capítulo más atrás, habla de cómo Jesús viene con todos sus discípulos, ¿cierto? Navegando en un barco, ¿cierto? Pasan toda una tormenta, pasan todo un mar, solo por ir a ver a este gadareno, solo por ir a ver a esta persona que estaba viviendo lo más terrible que a alguien le puede acontecer. Es decir, imagínese usted, ¿cierto? Cuando escuchamos ese relato, muchas veces nos admiramos porque Jesús cruzó todo un mar por llegar a Gadara, ¿cierto? Por ir a ver a este gadareno. Pero quiero decirte algo más, que Jesús no tan solo hizo eso, sino que Él cruzó todo un cielo para venir a nosotros y para venir a salvarnos, para darnos la salvación. Amén. Cuando nosotros vemos esta realidad, vemos al gadareno, tenemos un claro ejemplo de la decadencia del hombre, ¿cierto? El estar sin Cristo en su peor expresión. Un gadareno es una persona que está atormentada por demonios. Es decir, eso significa estar sin Cristo y en su peor expresión, lleno de demonios. Entonces, dice la Biblia que él moraba en los sepulcros. Él vivía en un lugar donde habitaba la muerte. Así mismo, amado, ¿cuántos de nosotros ahí estábamos antes que tuviésemos al Señor? Habitábamos casi en los sepulcros porque estábamos muertos en vida, porque el único que puede dar vida se llama Jesucristo. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? Este gadareno nadie podía atarle, ni las cadenas, ni nada podía atarle a él, ¿cierto? En nada lo sujetaba, él no obedecía nada, nadie lo podía dominar, nadie podía tomar el control de él, era una persona enajenada, ni él mismo tenía dominio de sí mismo, él no podía controlarse porque eran los demonios que estaban sobre él atormentándole. Entonces, cuando vemos esto, vemos esa realidad. Si nosotros analizamos bien, antes nosotros sin Cristo también éramos quizás personas que no escuchábamos el consejo de nadie, no obedecíamos nada, no nos importaba nada. Lo único que nosotros queríamos era vivir nuestra propia vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este gadareno y nosotros necesitábamos una autoridad mayor. Diga conmigo, autoridad mayor. Necesitábamos una autoridad mayor, y esa autoridad mayor se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cuando Él vino a nosotros, todo cambió. Cuando Él vino a nuestra vida, todo fue transformado. Por eso que Jesucristo es la persona, Jesús es el cambia vidas. Él cambia nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, esta persona, quizás el gadareno, entre comillas, estaba endemoniado, pero dentro de lo que él podía hacer, andaba en los sepulcros y gritaba, daba voces, a toda voz gritaba él, ¿cierto? Y tenía, entre comillas, una libertad. Pero cada vez que gritaba, dice que se golpeaba con las piedras y se dañaba. Entonces, asimismo, muchas veces esa libertad que él tenía y que también nosotros tuvimos en algún momento nos provocó daño.
Porque mire usted, a veces se toma una mala perspectiva de lo que significa tener libertad o ser libres, porque nosotros asumimos esa libertad y la idealizamos a nuestra perspectiva personal. Y lo que significa que lo más probable es que vamos a terminar nosotros dañados. Vamos a terminar dañados. Porque siempre el resultado, ¿cierto?, de tener esa libertad sin Cristo va a resultar daño y dolor. Eso significa. Porque muchas veces personas aprovechan esa libertad, ¿cierto? ¿Cuántas veces ocupábamos esa libertad para las drogas? Quizás ocupábamos esa libertad para beber de más. Ocupábamos esa libertad, ¿cierto?, para andar en relaciones prohibidas, para la promiscuidad. ¿Cuántas veces ocupamos esa libertad que nosotros teníamos para hacer distintas cosas, lo que te pareciera bien, pero cada una de ellas tenía consecuencias? Esa libertad que nosotros ocupamos en algún momento, que le llamamos, entre comillas, libertad, a nuestra perspectiva lo único que provocó fue consecuencias, daño y dolor. Amén. Entonces, asimismo, este hombre, si bien es cierto, nadie lo dominaba, si bien es cierto, él estaba solo, él podía pegar todos los gritos que él quisiera en el cementerio, pero provocaba dañándose, se dañaba, se golpeaba, era dolor tras dolor, sufrimiento y más sufrimiento. Y eso significa el estar sin el Señor, es provocarnos daño. Entonces, pero sin embargo, amados, quiero contarle una buena noticia. La buena noticia es que el gadareno cambió. El gadareno tuvo un cambio y nosotros también tuvimos un cambio, porque Jesús es un cambia vidas. Jesús cambia vida. Amado amigo, tú que quizás me estás viendo por primera vez, quiero decirte que Jesús cambia vidas. Él transforma nuestra vida. Amén. No sé si hay alguien que me pueda decir amén en esta mañana. Mira, Él cambió nuestro dolor por alegría. Él cambió nuestro lamento en danza. Él quitó esa amargura por gozo. Amén. Él quitó ese temor por ese perfecto amor que Él puso sobre nosotros. Él cambia nuestra vida. Entonces, sin embargo, en este día yo quisiera hablar acerca de este cambio. Yo quiero hablar acerca de todos esos cambios que Cristo provocó en el gadareno y también en nosotros. Entonces, ¿cuáles fueron? ¿Por qué Jesús pudo hacer esos cambios? Porque Él provocó ese cambio en el gadareno y en nosotros. Número uno, la primera cosa que yo puedo ver a través de esta palabra, por favor, acompáñame al versículo 6. Dice, Marcos capítulo 5, versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló a Él. Corrió y se arrodilló a Él. Es decir, aquí hay dos verbos importantes. Él corrió y se arrodilló, es decir, se rindió. Amén. Entonces, el rendirnos a Jesús va a provocar cosas maravillosas. Va a provocar cosas maravillosas. Mira, dice una historia que había una vez un salvavidas que estaba en una orilla y de repente ve a alguien que está en el mar, está a 200 metros o a 150 metros de la orilla y ya se ve que la persona está tratando de nadar y está a punto de hacer lo posible por llegar a la orilla y no puede llegar y está el salvavidas ahí mirándolo y una persona que está al lado del salvavidas le dice, oiga, mire, hay una persona que está allá, vaya a sacarla. Él le dice, no, todavía no es el momento, no puedo. Y él le está diciendo, pero ¿cómo? Usted está viendo, se está ahogando. No, tranquila, no es el momento, le decía él. Y ya pasaba un minuto y medio más y él le dice, ¿por qué usted no va? Y él le dice, mire, yo le voy a explicar el por qué. Porque yo lo que yo estoy necesitando, yo lo que yo estoy esperando, que esa persona se rinda. Y cuando él se rinda, yo recién puedo intervenir, porque si yo voy a sacarlo cuando no se rinde, nos vamos a ahogar los dos.
Y asimismo, Jesús actúa de manera prudente con nosotros. Él no puede intervenir en nuestra vida si nosotros no nos rendimos, porque cuando nosotros nos rendimos al Señor, Él tiene la capacidad y la posibilidad de poder intervenir en cada área de nuestra vida. Y es por eso que Él necesita vidas rendidas, personas que estén dispuestas a rendir su vida por completo y decir: Jesús, heme aquí y haz lo que tú quieras hacer sobre mi vida. Amén. Entonces, el rendirnos a Jesús le va a dar el espacio para que Él haga todo lo que Él tenga que hacer. Cada una de las cosas que Él tenga que hacer. Amén. Entonces, nosotros debemos saber que Él es la única salida, la única posibilidad de bendición. No hay mejor amigo que Jesús, no hay mejor hermano que Jesús, no hay mejor compañero que Jesús, no hay mejor persona que Jesús. Amén. No hay nadie más que te pueda entender más que Jesús. Nadie te puede entender más que Jesús. Nuestros ojos, amados, nosotros, para los que estamos en Jesús, nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, por eso que Él puede hacer esos cambios. Asimismo, todo cambió cuando nosotros decidimos poner nuestra vista en nuestro Señor amado. Él cambió, ¿cierto? Nuestra vida fue transformada, nuestro lamento lo cambió en baile, como ya les decía. Él cambió todo cuando nosotros pusimos nuestra mirada en Él. Amén. Y eso es lo que vio el gadareno. Dice que cuando vio Jesús, él corrió y se arrodilló. Él se acercó. Él se rindió ante el Señor. Amén. Entonces, estamos hablando de los cambios. Y como segundo punto, ¿qué otra cosa provocó este cambio? La autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo, amado. El Señor que nosotros tenemos es el Rey de Reyes, Señor de Señores, poderoso, fuerte en batalla. Entonces, no fue el gadareno que que se acercó al Señor, sino que fueron los demonios, porque cuando vieron al Señor, ¿cierto? Ellos se rindieron, ellos se sometieron a toda autoridad, porque toda autoridad tiene nuestro Señor Jesucristo. Él tiene toda potestad, autoridad sobre todas las cosas. Aleluya, Él es poderoso. Él tiene toda autoridad, todas las cosas se pusieron bajo sus pies, porque Él es el Señor de señores. Oh, santo es el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. Es decir, no existe gobernante, no existe presidente, no existe brujo, no existe hechicero, no existe nadie que sea más poderoso y más grande, tenga más autoridad que el Señor de señores, el Rey de reyes. Aleluya, no hay nadie más poderoso. ¿Podrá algo ser más grande, más poderoso que el Señor? ¿Habrá alguien más poderoso que Él? Él es el Rey de la gloria. Él es poderoso. Él sujetó todas las cosas bajo sus pies. Mateo 28, 18 dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, la autoridad que Cristo carga. La autoridad que Él tiene. Cuando Cristo llegó a ese lugar, los demonios empezaron a tiritar. Ellos se sometieron a su grandeza. Amén. Cristo tiene poder, amado. Cristo tiene poder. Él tiene toda autoridad. Entonces, esa autoridad fue conocida por los demonios que operaban en los gadarenos. Es por eso que se rindieron a Él. Es por eso que no hay quien pueda con su poder, porque Él deshace las obras del diablo. Amén. Es decir, la realidad. Tú me dices: pastor, es que aquí mi zona donde yo vivo, hay mucha brujería, mucha hechicería, pero esa autoridad la delegó la iglesia, y ahí te tiene a ti para que tú comiences a orar por tu casa, para que tú empieces a orar por tu ciudad, para que tú empieces a orar por tu familia, por tus vecinos, por todo tu alrededor, porque Él nos delegó esa autoridad, porque Él es poderoso. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice: estos pelearán contra el cordero. Voy a repetir: estos pelearán contra el cordero, pero
Él los vencerá porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pelearán, pero el Señor le va a hacer así. Porque Él es el Rey de reyes. Él los vencerá. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos un Dios victorioso. Tenemos el Dios lleno de autoridad, lleno de poder. Dice que Él está sentado en el trono alto y sublime. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Si tú puedes aplaudir, si tú puedes decir gloria a Dios, si tú puedes decir en tu casa, yo lo creo. Dilo ahí en tu lugar. Dile, yo lo creo, Señor. Yo creo en tu autoridad. Yo creo en tu poder. Yo creo en tu gracia. Yo creo en tu perdón. Yo creo en tu favor. Yo creo en tu misericordia, yo creo en tus milagros, Señor. Amén. Exalta a Cristo en tu casa, exalta a Cristo en tu lugar. Aleluya. Él es poderoso, Él tiene toda autoridad. Tiene toda autoridad. Aleluya. Y más encima, Él dijo la grandeza del Señor cuando Él dice, y teniendo Él esa autoridad, yo no sé cómo Él pudo mirarnos a nosotros y decir, ya no los llamaré más mis discípulos, ahora seréis mis amigos. Qué tremendo, amado. Qué tremendo el Padre que tenemos. Gloria al Señor. Porque hubo otro cambio, porque hubo cambios. ¿Sabes por qué? Punto número 3. Porque el gadareno pudo tener un pleno conocimiento y revelación de la persona de Cristo. Voy a repetir. El gadareno pudo tener un pleno conocimiento y revelación de la persona de Cristo. Hay muchas veces que nosotros creemos en Cristo, pero creemos en un Cristo histórico. Creemos en un Cristo, pero de la buena suerte. Creemos en un Cristo, pero una persona que probablemente existió. Pero yo quiero hablarte que hay un Cristo que es verdadero, que es grande, que es poderoso, que no hay nadie como Él, que ha traspasado muchos tiempos, hace más de 2000 años, ¿cierto? Si estamos en el año 2020, es porque hace 2020 años que Cristo vino a la tierra y Él sigue siendo poderoso y se quedó para instalarse, no para salir de las personas, quedó para instalarse, para ser de bendición a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el tener un pleno conocimiento y revelación de la persona de Cristo. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, por favor anota este texto, y si no lo alcanzas a escuchar, por favor quiero invitarte para que tú lo leas, porque es una palabra poderosa. Dice Efesios capítulo 1, versículo del 17 al 23. El apóstol Pablo le está diciendo a los Éfesos, os ruego, dice, él está haciendo una oración, pero en esta oración mira la verdad espiritual que él está diciendo. Mira, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé un espíritu, acuérdate, Matías, lo que te dije, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la verdadera esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de sus herencias en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aleluya. Ese es el poder que ha delegado Cristo a su iglesia. Pero para eso necesitamos esa revelación. El apóstol Pablo está orando eso, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Necesitamos, amado, que Cristo se nos revele aún más a nosotros.
tener un pleno conocimiento de Dios, porque eso va a provocar cambios radicales en nuestra vida. Que Él sea el Señor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que el gadareno no solamente fue libertado y sanado, sino que él pudo experimentar en carne propia esa revelación de quién era Jesús. Mira, durante muchos años de su vida, la vida del gadareno era tormento. La vida del gadareno era dolor, era angustia, el sentirse quizás, a pesar que tenía la capacidad de cortar las cadenas, él vivía en amargura, vivía con 2000 demonios adentro. Pero cuando Jesús llegó a ese lugar, Él empezó a habitar, Cristo empezó a habitar en ese espacio que tenían esos demonios. Salieron 2000 demonios, pero empezó a habitar el Señor en él. Entonces vino una revelación, diga conmigo revelación. El Espíritu Santo trajo una nueva vida sobre él. Por eso que una vez libertado, el gadareno le decía: Jesús, llévame contigo, yo quiero ir contigo. Se dio cuenta que ya el lugar donde vivía no quería estar nunca más, porque tuvo conocimiento, tuvo una revelación, se dio cuenta. Jesús termina diciendo: no, quédate acá y cuéntale a tu familia y a tus padres y a todos, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces eso, amado, si el Dios se te ha revelado, si Cristo se te ha revelado a tu vida, es para que nosotros anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si Él se ha revelado, si la persona más hermosa que pudo llegar a esta tierra se reveló a tu vida, es para eso, es para darle un propósito. Entonces, asimismo, como lo hizo con el gadareno, Dios le dio autoridad a su iglesia para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, necesitamos que esa revelación actúe sobre nosotros, porque es la que va a provocar cambios en nuestra vida. Porque debemos saber que Él es todopoderoso. Debemos saber que después, cuando muramos, vamos a estar con Él. Debemos saber que Él está con nosotros siempre. Debemos saber que Él es nuestro amigo. Debemos saber que Él es nuestro consejero, que Él quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que muchas veces desistimos, porque manejamos una religión y no entendemos que esa revelación llegó a nosotros. Él se reveló a nuestra vida. Yo no sé si Él se está revelando a tu vida. Yo no sé si tú te estés dando cuenta que Él está contigo, que tú no estás en esta iglesia porque sigues una religión. Estamos en esta iglesia porque nosotros exaltamos el poder de su grandeza, porque llegó un día, y así como nosotros estuvimos como ese gadareno, con problemas, con situaciones, Él cambió nuestro lamento en danza. Él quitó esa amargura que nosotros vivíamos, para que vivamos, ¿cierto?, exaltándole a Él, para que muchos puedan conocerle y poder dar esa buena noticia. Lo mismo que hizo el gadareno. Dice que Jesús dijo: quédale ahí y cuéntale a tu familia. Pero el gadareno parece que era chismoso, contó la noticia a 10 ciudades. Dice que él contó a toda Decápolis que el Señor, que Jesús había venido a su vida. Yo no sé cómo Dios está actuando en ti, pero yo quiero que tú tomes esta palabra en esta mañana. Recuerda que todo cambió desde el momento que Él se rindió. Todo cambió desde el momento, ¿cierto?, que la autoridad de Cristo empezó a operar en Él, y luego Él recibió esa revelación. Amén. ¿Qué te parece si tú y yo oramos en esta mañana? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te adoramos, te bendecimos, te agradecemos. Yo no sé si hay alguien agradecido esta mañana que le pueda decir: gracias, Señor, gracias. Muchas gracias por haber llegado a nuestra vida. Gracias. Gracias por ese favor inmerecido. Gracias por salvarnos de la muerte, Señor. Gracias, hermoso Dios, porque tú cambiaste nuestro lamento en danza.
Te pedimos perdón porque cuántas veces hemos querido desistir, hemos querido volver atrás, Señor, y quizás queremos volver a los sepulcros, o hemos querido volver a comer las algarrobas de los cerdos. Mas en este día te damos gracias, papá, porque necesitamos una revelación mayor de ti, Señor. Entender que tú estás, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres verdadero, Señor. Tú estás con nosotros. Te pedimos perdón si te hemos defraudado. Te pedimos, hermoso Dios, en esta mañana, Dios amado, que te reveles cada día más a nosotros, que no nos dejes, que nos sueltes tu mano poderosa de nuestra vida, que nos ayudes, que nos incentives, que nos des ese aliento, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si muchas veces queremos solo tu bendición material. Mas en este día oramos, danos de tu aliento, Jesús. Danos ese aliento que da vida, Señor. Trae esos ríos de agua viva sobre nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, hermoso Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro fiel amigo, nuestro amado Jesús. Gracias por hacer esos cambios. Quiero pedirle, por favor, que usted pueda poner su mano derecha en su corazón y puede decirle a Jesús en este día: Jesús, yo me rindo a ti, Señor. Me rindo a toda tu autoridad para que tú hagas todo aquello que tienes que hacer. Y te pido, Espíritu Santo, que tú me reveles aún más a Cristo en mi vida. Trae aún mayor revelación, mayor conocimiento en ti, Señor, mayor intimidad, Señor. Sé tú en mí. Y asimismo, como el apóstol Pablo dijo un día: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Amén, 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 amén. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria, te adoramos. Te adoramos, te exaltamos a ti, Rey de Reyes, en esta mañana. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te bendecimos, te honramos. Precioso Dios, oro por los jóvenes, Señor, en este día, Espíritu Santo. Oro por los jóvenes de esta ciudad de Talca, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por los preadolescentes de esta ciudad. Alcánzalos, Señor. Alcánzalos, precioso Dios. Que no aprovechen esa libertad para ser dañados, Señor, sino que aprovechen esa libertad para decidir por ti, Señor, para decidir por Cristo. Oro por los ancianos, Señor amado, para que vuelvan su vida, Señor. Que esta carrera, Señor, que de poco tramo quizás que queda, Señor, sea para adorarte a ti, Señor. Oro por las familias, hermoso Dios, en el nombre de Jesús, para que tu gloria les inunde, les alcance, les llame, Señor, y les favorezca, Señor amado. Precioso Dios, te bendecimos en esta tarde y te damos gracias. Interviene sobre Talca, bendiga su hogar y en su casa. Quiero invitarte, hermano, amado, hermana, y empieza a orar por tu casa, por tu familia. Dile: Jesús, revélate a nuestro hogar, Señor. Toca la orilla de nuestra casa, Señor. Pon tu pie en la orilla de mi casa, Señor. Desciende sobre mi casa, Señor. Amén. Amados hermanos, porque así mismo como Jesús tocó la orilla de Gadara, así mismo en este día yo oro en el nombre de Jesús para que toque la orilla de tu casa, la orilla de tu hogar, para que toque la orilla de tu vida y sea así como Él se acercó para traer sanidad y salvación. Así mismo yo oro en este día para que Él lo haga, para que Él bendiga tu hogar, tu casa, tu familia, porque Él es grande, Él es poderoso. Él no solamente ha traído salvación, sino que nos ha coronado con el Espíritu Santo. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, te honramos. Amén, 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 amén. Dios les bendiga.